empezar. Wow. Va. Si pueden, vamos a colocar ¿Qué pasó? Eso nunca había sucedido, pero ignórenlo. Ok. ¿De qué hablara? Vamos a comenzar. Sí. Vamos a comenzar un tema. Es que yo creo que como se cambió el lista, a lo mejor por eso. Sí. Pero bueno, vamos a comenzar un tema que es la encarnación de Cristo. ¿Ok? Hemos estado platicando acerca de la deidad de Cristo. Y quiero que se vayan con esta idea de lo que estuvimos platicando las últimas 3 semanas. ¿Ok? Las últimas 3 semanas estamos platicando. La deidad de Cristo es extremadamente importante para el cristianismo. ¿Sí? Si nosotros tenemos a Jesucristo en la carne, es algo extremadamente grande, pero tenemos que reverenciarnos nosotros, tenemos que acercarnos con esa idea de estamos enfrente de Dios mismo, ¿no? Las palabras que estamos viendo aquí son las palabras de Dios mismo y las acciones que realizó era Dios mismo quien estaba realizando las acciones. Entonces es bien importante y eso es extremadamente... Cierto. Nada de lo que está diciendo. ¿No es importante que Jesucristo es Dios? Claro que sí. Ay, tía, yo. Claro que Jesús es hijo de Dios. Es de lo principal del evangelio. ¿Por qué no lo sé? Bendiciones, banda, que Dios los bendiga. Vas, mira, quédate. Pero entonces es extremadamente importante para el cristianismo. Tenemos que ver nosotros eso, ¿sí? Tenemos que acercarnos con esa reverencia. Y al mismo tiempo, tenemos que estar viendo la otra parte de la moneda, porque estamos hablando de Jesucristo que es Dios, pero sin embargo, también tenemos que ver que era parte de la forma en la cual estaba el plan concebido de parte de Dios para poder redimir a las personas, el hecho de que Jesucristo se encarnase, ¿sí? El hecho de que Él llegase a la carne, y el hecho de que podamos ver nosotros a Dios solamente se hace posible cuando vemos la encarnación de Jesucristo. Entonces Jesucristo, al Él estarse haciendo hombre, nos está mostrando esto que nos permite a nosotros estar en reverencia delante de Él. Nos permite a nosotros poder estar viéndolo como extremadamente grande. Y tenemos que agrandar esa visión. Y la encarnación solamente va a agrandar esa visión tan grande de quién es Dios, ¿sí? Esta encarnación va a engrandar la visión tan grande que nosotros tenemos de Dios, porque nos va a revelar entonces sus cualidades de Dios, nos va a revelar cualidades morales, ejemplo, el hecho de su humildad, su bondad, esta cantidad en la cual Él condesciende para poder Él estar junto con estas personas que somos nosotros, que somos personas que no merecen estar con Dios, y aún así están junto a Dios. Paz, amigo, cuídate. Hasta luego. Que Dios bendiga, amigo. Es que estaban retirando algunas personas ahorita. Pero bueno, esto. Entonces, tenemos que verlo bien grande y tenemos que estar nosotros engrandeciendo esa mirada. Y quiero primeramente entonces que nosotros veamos esta parte de la encarnación de Cristo en un tema ya más específicamente titulado su identidad única, ¿sí? Entonces, Dios encarnado, vamos a ver su identidad y que podamos ver nosotros esa grandeza. Y primeramente quiero verlo cuando nosotros observamos la descendencia del Mesías, ¿sí? Ese es el primer punto del día de hoy, la descendencia del Mesías. Cuando estamos hablando nosotros acerca de la encarnación, nosotros estábamos hablando acerca de Dios que se está haciendo hombre, ¿sí? Dios que está adquiriendo, está agregando a quien Él es, el ser hombre, ¿sí? Y uno de los primeros propósitos que está, por el cual realiza esto, es para poder ser el Mesías que había sido prometido, ¿sí? Entonces, el conocer nosotros cómo es que era el Mesías, nos ayuda a agrandar esta imagen de la encarnación, ¿sí? Entonces, quiero que veamos unos cuantos versículos que nos hablan acerca de esto. El descender del Mesías, ¿sí? La identidad que tiene Jesucristo como el Mesías, ¿sí? Primeramente, vayan a Génesis capítulo 3, versículo 15. Y ahí podemos observar el primer versículo que nos habla acerca de esta encarnación de parte de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Me preguntaste eso? El primer punto es la descendencia del Mesías. Perdón, desciende el Mesías. Es que descendencia suena como hijos, pero no me refiero a eso. Ok, desciende el Mesías. Chequen Génesis capítulo 3, versículo 15. Ella está hablándonos acerca del protoevangelio, ¿sí? Donde está hablando acerca de cómo es que Dios iba a solucionar el problema acerca del pecado que había surgido en el hombre, ¿no?
Entonces la serpiente va a engañar a la mujer cae, la mujer le invita a su marido también cae, y entonces nosotros vemos que lo que cayeron ellos fue en maldición, una maldición de muerte. Pero inmediatamente Dios ya tiene la solución para esta maldición. Y entonces mientras Él está dando este poema del versículo 14 hasta el versículo 16, que es esta maldición de parte de Dios para los hombres, Él nos dice en el versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Sí? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. ¿Sí? Entonces nos está hablando aquí de una simiente. Ahora, chequen esta idea. Está hablando de una simiente que va a provenir de parte de la serpiente y una simiente que va a provenir de parte de la mujer. Cuando se hace referencia a la simiente de la mujer, uno está hablando acerca de todos los hijos de los hombres. Nos está hablando acerca de una descendencia que iba a surgir de esta mujer, que iba a redundar en una única persona, una única simiente, y de esa simiente es que esa persona iba a herir entonces la cabeza de la serpiente. Por eso dice en la segunda mitad del versículo, Él te herirá la serpiente. Es una única persona, ¿sí? Que nos está hablando que va a herir a la serpiente. Y tú la herirás en el talón. Y está hablándole a la serpiente. Va a herir la serpiente el talón de esta persona. Y esa es la primera imagen que nosotros tenemos del Mesías. Alguien que iba a conquistar al tentador, que es Satanás. Alguien que iba a tener éxito entonces arriba de esto y iba a salvarnos a todos. Ahora, no solamente nos menciona esa parte, sino que los profetas van engrandeciendo esta idea. Y si nosotros nos vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10, vemos que durante todos los profetas estaban haciendo referencia a este Mesías que iba a devenir. Y los profetas no me refiero solamente a los que están dentro de los profetas literal en la sección de aquí, sino que nos está hablando acerca de todos los escritos de la Biblia. De modo que también se le menciona como profeta, incluso ejemplo a David, ¿sí? Cuando está hablando acerca de los salmos y la forma en la que había escrito los salmos, aún él estaba siendo un profeta. Ahora, lo particular de esto es que el versículo nos menciona no solamente que lo mencionaron los profetas, sino que les fue revelado de parte de Dios la persona que iba a sufrir esto, pero que digan los sufrimientos que iba a llevar esta persona. Pero ellos no tenían idea de quién era esta persona, y eso no les fue revelado todavía para ellos, ¿sí? Y entonces la forma en la que ellos estaban luchando con esta revelación de parte de Dios, era ellos estaban inquiriendo para saber quién era esta persona de la que estaba hablando, que iba a ser llamado el Mesías, ¿sí? Chequen 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Nos dice entonces, 1, versículo 10. Está diciendo, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber, versículo 11, qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, ¿ok? Entonces, chequen qué es lo que estamos viendo ahí. Estamos viendo primeramente que está hablando acerca de la salvación, está hablando en el versículo 10 acerca de la salvación, ¿sí? Es una salvación que es por medio de la gracia, chequen, dice profetas que profetizaron de la gracia que vendría. Entonces, la salvación es esta gracia que iba a venir, ¿sí? Esta gracia que iba a venir, no solamente están diciendo ellos, estaban hablando y surgió de ellos, sino nos dice el versículo 11, surgió porque el Espíritu de Cristo estaba hablando en ellos, ¿sí? Chequen, indicaba, versículo 11, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, ¿sí? Entonces el Espíritu estaba obrando dentro de ellos al mostrar una salvación que era una gracia que iba a ser revelada, y nos dice el versículo 11, al predecir sufrimientos, ¿sí? Entonces está hablándonos acerca de una persona que iba a sufrir y glorias que iban a seguirle este sufrimiento de una persona, y eso era lo que estaban hablando los profetas. Y no solamente eso, sino que ellos estaban buscando saber entonces qué persona sería, pero no se les reveló la persona o el tiempo que iba a venir. ¿Qué cosas sí se revelaron? Y chequen varias cosas que se revelan acerca de este Mesías. Se revela, por ejemplo, en Isaías, capítulo 42, versículo 6. No lo vamos a leer, pero Isaías 42, 6, se nos revela
que es una luz, ¿sí? Que el que iba a venir era una luz, ¿sí? O el capítulo 60 de Isaías, versículo 1, nos dice que es la radiación de la gloria del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué? Era una luz que iba a venir, era la radiación de la gloria de Dios que iba a venir. Isaías 52, versículo 13 al 53, versículo 12, nos muestra que iba a ser un siervo sufriente, ¿sí? Entonces iba a ser una luz, iba a ser el resplandor de la gloria de Dios, iba a ser un siervo sufriente, iba a ser Zacarías, capítulo 2, versículo 10, el mismo Dios, ¿sí? Entonces, Zacarías 2, versículo 10 también nos menciona esta idea, y entonces iba a ser el mismo Dios quien iba a venir, ¿okay? Entonces tenemos una imagen que está amplia, ahorita no es una imagen extensa, yo no estoy dando una imagen extensa, pero vemos entonces varias cosas que estaban revelando acerca de este hijo, de este Mesías, perdón. Estaba diciendo entonces que iba a ser una luz, que iba a resplandecer en las tinieblas, nos menciona también, iba a ser la radiación de la gloria de Dios que iba a acercarse a la tierra, iba a ser un siervo que, aun cuando parece contrario, iba a ser sufriente, iba a estar sufriendo por Jehová. Se nos menciona en el capítulo 53 de Isaías que era la voluntad de Dios que este siervo sufriera, ¿sí? Y entonces que él mismo realizó este sufrimiento, Dios mismo realizó este sufrimiento sobre este siervo, pero también se nos menciona entonces que es Dios mismo. Y entonces tenemos una imagen amplia que está haciéndose cada vez más grande acerca de cuál es la identidad de este Mesías, ¿sí? Entonces vámonos a Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Para que veamos que no es algo extraño al texto esto. Capítulo 2, versículo 25. Ahora, no vamos a leer todo, porque es el capítulo 2, a partir de ese versículo, pero hasta después, hasta el versículo 38. Pero dentro de esta sección, del versículo 25 al versículo 38, nos habla acerca de gente que era justa, ¿sí? Hace mención de dos personas. Una es Simeón, la otra es la profetisa Ana, ¿sí? Y estas dos personas reaccionan a la venida de Jesucristo, ¿sí? Reaccionan a la venida del Mesías. Y reaccionan observando lo que habíamos visto en los versículos del Antiguo Testamento. Ellos observan que va a venir una salvación, como la salvación y liberación que provenía de Génesis 3:15 contra la serpiente. Ellos observan una luz que va a resplandecer en el medio de las tinieblas, como la que nos menciona Isaías. Ellos hablan acerca del sufrimiento que iba a sufrir Jesucristo, porque ya lo tenían ahí el niño, ¿sí? Que nos habla también Isaías en el capítulo 52. Ellos estaban conscientes también de que era el mismo Dios, ¿sí? Era una luz que estaba presentándose, que era la revelación misma de Dios, ¿no? Entonces estamos viendo ahí una reacción que ellos tienen a esto. Ahora es tan grande eso porque cuando nosotros cristianos, ¿sí?, nos enfrentamos contra esto, de ir conociendo acerca de Jesucristo, usualmente algunos de nosotros tendemos a ignorar el Antiguo Testamento, ¿sí? Tendemos a ignorar esta idea del Mesías y no nos damos cuenta. Esta idea que estaban profetizando durante todo el Antiguo Testamento nos abre a nosotros los ojos, a observar con los ojos de una persona como Simeón y como Ana, que estaban en ese momento, que conocían las Escrituras, que se acercaban diligentemente a leer la palabra, y a través de ello, ellos tuvieron una reacción estupenda a ver a Jesucristo en la carne, como un niño pequeño, ¿sí? Aún así ellos reaccionaron de forma increíble. Entonces lo que nos enseña a nosotros eso, es que ir conociendo acerca de la identidad de este Mesías, nos va a ayudar a conocer de forma más perfecta a Jesucristo, ¿sí? A el Dios encarnado, ¿sí? Entonces, mientras más vamos conociendo nosotros, más nos vamos a maravillar y vamos a responder de esta forma. Chequen la forma en la que respondió. Por ejemplo, Simeón. Nos dice el versículo 25. Chequen el versículo 25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Ok? Esa parte, el hecho de que él era alguien justo y piadoso, si nosotros estamos observando el contexto, vamos a observar, hace referencia a que él estaba en el templo, a que él estaba escuchando la palabra, que él estaba leyendo la palabra, que él estaba conociendo esto, de modo que
la segunda parte del versículo dice que él esperaba la consolación de Israel. Esta consolación de la que nos habla es la que es predicha en el Antiguo Testamento. Entonces sabemos eso. Ahora la forma en la que reacciona entonces Simeón es, no quiero morirme hasta que no vea a Jesucristo. Versículo 26, ¿sí? Antes de que no vea al Cristo. Ahora, apliquemos eso a nosotros ahorita, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros vamos a decir, yo quiero vivir una vida completa y quiero tener una casa y quiero tener un trabajo y quiero tener unos hijos, pero no nos acercamos y no decimos de forma más común cada día, yo quiero ver el regreso de Jesucristo, yo quiero estar siendo llevado el día de mañana o este día, ¿sí? Quiero que suceda ese rapto, se me olvidó el otro término que utilizamos, ok, el rapto ubican que es, ¿no? Ser llevado nosotros hasta el cielo y poder estar observando a Jesucristo de forma clara y decir como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque voy a ver a Jesucristo. Y mientras que viva, todos los días son para Cristo y mientras que llegue esta muerte de forma súbita, yo no me asusto porque voy a ver a Jesucristo. ¿Sí? El arrebatamiento, muchas gracias, Meni. Sí, ese es el otro término que quería. El arrebatamiento tiene una mejor connotación porque el arrebatamiento está hablando acerca de que vamos a ser levantados nosotros y llevados. ¿Sí? Pero bueno, vas. Entonces, es esa idea, ¿sí? Que nosotros reaccionemos de la misma forma a Jesucristo, como estaba reaccionando en este caso Simeón. Simeón estaba reaccionando a la primera venida, ¿sí? A la primera venida de Jesucristo. Y él sabía, aún si muere Jesucristo, que aún si muere Simeón, todavía se va a efectuar la salvación, todavía va a faltar tiempo, porque no habla de la segunda venida, pero en nuestro caso, amigos, nosotros ya estamos esperando la segunda venida y ya estamos esperando la plenitud de todo. ¿Sí? Entonces tenemos que ver eso. Chequen la forma en la que reacciona entonces. Versículo 28, cuando ve a Jesucristo, dice, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, versículo 29, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Versículo 30, porque mis ojos han visto tu salvación. Versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y versículo 32, luz de revelación a los gentiles. Y es otra indicación de que él leía su palabra. Porque luz de revelación a los gentiles es la cita de Isaías 42, versículo 6, donde hace referencia a la luz que les había dicho hace rato. ¿Sí? Entonces él está reaccionando de esta forma cuando ve que descendió el Mesías y que ya llegó este Mesías. ¿Okay? Y luego Ana también, en el versículo 36 aparece, y en el versículo 38 dice, llegando ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Okay? Entonces sabemos, cuando tú eres llevado por esta idea de Jesucristo completa, de quién es Él, cuando tú estás consciente de que ya llegó la redención, en este caso para Ana, o nosotros, de que la salvación está aquí, vas y la hablas a todas las personas, ¿sí? Y en este caso la hablas con mayor énfasis a las personas que están dentro de la iglesia. Aquí nos dice el versículo 38 en la parte final, él hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Así como lo esperaba Simeón en el versículo 25, que esperaba la consolación de Israel, así Ana lo está hablando a todos los demás que conocen la palabra, a todos los demás que están dentro de la iglesia y está hablándoles acerca de las maravillas, de lo que ya está llegando. Entonces, así quiero que seamos nosotros y así quiero que estemos reaccionando nosotros, viendo de forma más clara esta encarnación de Jesucristo. ¿Ok? Ok. Ahora, siguiente punto. Ya vamos a observar entonces, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es, entonces, hablando acerca de esta identidad del Hijo, que desciende la palabra. Que desciende la palabra. O sea, es desciende la palabra. Es el siguiente punto. Entonces, porque el primero es desciende el Mesías. ¿Sí? Nos está hablando acerca de esta gran salvación. Nos está hablando entonces, cuando nosotros pensamos en una gran salvación y vemos a Jesucristo, reaccionamos de forma acorde a esa salvación. Como Ana, reaccionamos hablando de la salvación. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando sabemos que desciende la palabra? Ahora, estoy utilizando, cuando hablo acerca de la palabra, me estoy refiriendo a Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Sí?
Entonces, cuando estoy hablando acerca de que desciende la palabra, me estoy refiriendo al verbo. Desciende el verbo, ¿sí? Chequen Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14, dice así. Dice así. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, si nuestra reacción a la encarnación, a que desciende el Mesías, es una de, llegó la salvación, ¿cuál es nuestra reacción cuando nosotros sabemos que desciende el verbo? Cuando está hablándonos acerca del verbo, está hablándonos acerca de Dios. ¿Sí? Porque si vemos el versículo 1, nos dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O el verbo es, eso significa el verbo es Dios, ¿no? El verbo siempre ha sido Dios. El verbo estaba antes de la creación de todas las cosas. ¿Sí? Chequen el versículo 3. El versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Quién Él? El verbo. Por el verbo fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Entonces nos está hablando acerca de el verbo. Dios mismo es el que está encarnándose y el que está descendiendo. ¿Sí? O eso es extremadamente grande. Entonces estamos hablando, no solo estamos viendo salvación nosotros, sino que esta salvación se está viendo en el hecho de que nosotros podemos ver a Dios. ¿Sí? Hoy en este día lo podemos ver a través de su palabra y que lo vamos a ver de forma más clara cuando nosotros lleguemos a la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora, quiero que veamos unas cuantas cosas acerca de lo que está implicando esto, ¿sí? Porque primeramente está implicándonos que Dios es el que está encarnado, ¿sí? Pero no solamente es eso, porque chequen el versículo 14 otra vez, no está diciéndonos y Dios se hizo carne, está diciéndonos el verbo se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué pasaría si nosotros escuchásemos Dios se hizo carne? Nosotros podríamos entrar en una herejía que se conoce como modalismo. Y ya hemos platicado de esa herejía en varias ocasiones, pero es esta idea básica. Modalismo es, algo se encontraba en una forma y luego cambió otra forma, ¿sí? Y dejó entonces de ser esta forma y se convirtió en esta otra, ¿sí? Ahora, si nosotros pensásemos eso en relación a esta frase, lo que significaría es que Dios dejó de ser Dios y solamente se hizo carne, ¿sí? Entonces, es todavía peor que lo que estamos hablando cuando hablamos acerca de modalismo. Pero la forma en la que lo está haciendo cumple entonces dos objetivos. Primeramente, no nos hace pensar de esta forma que podría ser hereje, que es Dios dejó de ser Dios y se convirtió en hombre. Y segundo, nos agranda la identidad de quién es el que se hizo hombre, ¿sí? Porque chequen entonces, cuando nos está hablando acerca de esto, nos está hablando acerca de la Trinidad. Y no solamente nos habla acerca de una persona dentro de la Trinidad. ¿Cuál es esa persona? La palabra, el verbo. Entonces, esta persona que ya existía de forma eterna, el verbo, que existía junto con Dios Padre, que existía junto con Dios Hijo, este verbo es el que se hizo carne. No se hizo carne Dios Padre, no se hizo carne el Dios Espíritu Santo, sino se hizo carne el Dios Verbo, y entonces Él es quien se está presentando. Y podemos autentificar esto. Chequen. Versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad, por medio de Jesucristo. Versículo 18. Nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Sí? Les voy a decir qué es lo que está diciendo este versículo. Está agrandando la idea del versículo 14 y está llamándole entonces, en vez de llamarle el verbo otra vez, le llama Jesucristo. Jesucristo, el verbo, está proveyendo la gracia. Y no solamente es Jesucristo, sino que Jesucristo, dice el versículo 18, es el unigénito Dios. Y es el que está en el seno del Padre. Entonces no es el Padre, es el Hijo, porque Él está en el seno del Padre. Entonces nos está hablando acerca de cómo es que es la identidad de este que descendió, es la palabra, la identidad es el Hijo y la identidad es Jesucristo. ¿Sí? Entonces la palabra es el Hijo, es Jesucristo y nos agrada entonces esta idea. ¿va?
chequen qué también nos dice. Nos dice esta palabra, este versículo 14, se hizo carne. Se hizo es una palabra griega que significa algo así como se convirtió, ¿sí? Se convirtió, ¿sí? En vez de, ahora la forma en la que estaba hablándonos antes, los versículos 1 al versículo 3, que decía, el verbo era Dios, que nos habla acerca de cómo es que Él existía de forma eterna. Ahora nos está diciendo, esta eternidad entró a lo que es temporal, entró a la historia. Por eso se hizo, se convirtió, dejó de ser en ese sentido, dejó de estar hablando Juan acerca de la eternidad y comenzó a hablar acerca del estar en ese momento. Entonces, Él entró al mundo y cambia entonces los verbos Juan para hacernos referencia a este cambio que está sucediendo. Él está entrando a la historia, ¿sí? Entonces, eternidad está entrando a la historia. Y no solamente está haciendo referencia a eso, sino también dice, el verbo se hizo carne. Y con esa terminamos esta sección, pero para que lo vean. Carne, en el Evangelio de Juan, porque cambia de significado en las cartas de Pablo. Pero carne en el Evangelio de Juan nos está haciendo referencia específicamente al cuerpo, o sea, un cuerpo humano, ¿sí? Y generalmente nos está hablando acerca de la humanidad, ¿sí? Y con unos énfasis bastante específicos. Entonces, cuando Juan está hablando acerca de carne, usualmente le está hablando acerca de debilidad. Él está hablando acerca de cómo es que somos mortales, cómo es que nosotros finalmente nos cansamos, nos da hambre, nos morimos, ¿sí? Todo esto es lo que está hablando Juan. Entonces, cuando vemos el Evangelio de Juan en su totalidad, cuando hace referencia a la carne, se hace referencia a este tipo de cosas. Y ahora entonces lo que está haciendo referencia a Juan, cuando dice entonces el verbo se hizo carne, lo describe así Juan Calvino. Juan Calvino dice, él intentó mostrarnos, o sea, Juan, haciendo referencia al Evangelio de Juan, él intentó mostrarnos lo que es despreciable e insignificativo, ¿sí? Una condición que tomó el Hijo de Dios, que descendió desde las alturas y desde la gloria eterna para ser una palabra carne, no tomando la corrupción natural, sino tomando la humanidad mortal. Entonces está diciéndonos Juan Calvino, lo que está haciendo referencia a esto es que nos está mostrando que la identidad eterna de Dios, ¿sí?, se está juntando con algo que no es eterno. ¿Sí? Cuando estamos haciendo referencia entonces a la palabra, nosotros hablamos acerca de lo eterno, lo que creó todo. Estamos hablando de algo que tiene poder más allá de todas las cosas, que ha estado en todos los tiempos. Y estamos hablando, cuando decimos que se hizo carne, que adquiere esta eternidad y este gran poder, adquiere debilidad, adquiere mortandad, adquiere fragilidad, ¿sí? Nos está haciendo referencia entonces cómo es que adquirió la debilidad de un hombre, de una persona normal, pero era la palabra eterna que se está haciendo carne entonces, ¿sí? Ahora, ahí cabe hacer un paréntesis. Cuando nosotros decimos entonces que se hizo carne, no estamos diciendo que Jesucristo perdió su eternidad, no estamos diciendo que perdió su poder, estamos diciendo más bien que junto con este poder y esta eternidad que les acabo de decir que representa esta palabra, que es eterna, se le agrega fragilidad y se le agrega temporalidad. Y al mismo tiempo entonces que él tiene una característica divina, él tiene un carácter humano. Y ambas naturalezas están habitando de forma conjunta, sin mezclarse, me refiero a hay confusión, no hay confusión entre ellas, no hay una, ¿cómo se dice esto? Una contradicción entre ellas, no se contradicen y aún así ambas están habitando en el mismo lugar, en Jesucristo. ¿Sí? Ahí es donde entra la frase del pastor César, ¿la entendieron? Yo tampoco, porque es extremadamente grande esto, ¿sí? Es esta idea, eternidad, temporalidad, están habitando. Fragilidad, poder, están habitando de forma conjunta. Entonces así sabemos nosotros la identidad de Jesucristo, porque podemos ver entonces qué es la palabra que descendió, o desciende entonces la palabra. Ok, entonces vemos eso. Vemos también esta idea
Esto ya no es dentro del punto, pero un pequeño paréntesis cabe resaltar. Vemos entonces también la idea de la Trinidad aquí. Y eso es algo extremadamente importante. Dentro del Evangelio de Juan se menciona muy claramente la Trinidad. ¿Sí? Se menciona que el Padre envió y que envió al Hijo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el Padre envía, el Espíritu va junto con, o sea, con el enviado que es el Hijo. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo es enviado para estar con el Hijo. ¿Sí? Lo podemos estar observando eso en una gran cantidad de pasajes. Podemos verlo, por ejemplo, en Juan 3, versículo 17. Dice el versículo 17, porque Dios no envía a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos esta idea. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Lo podemos ver en el versículo 34. Chequen el versículo 34 de este mismo capítulo. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Y vemos también entonces al Espíritu. Lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 36. Chequen el capítulo 5, versículo 36. En mi Biblia, 2 hojas después. En las de ustedes, no estoy seguro, pero yo asumo que también por ahí. Versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, Él me ha enviado para llevar a cabo, las obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Sí? Entonces vemos esta idea de forma repetida. Y también la idea del enviar del Espíritu. Hola. Se atoró. Se Sí, se le ¿Es trabó. mi internet o fue? Ah, ¿pasó? Sí, fue él. Ok, gracias. Creo que se salió. Ahorita vuelve, yo creo. Sí, ahorita se mete. Hola, Ay, te fuiste. ya me di cuenta. ¿En qué momento me fui? No sé, te perdiste. ¿En qué íbamos a leer el versículo? Ah, sí. Claro, sí. ¿Cuál versículo? Juan 5:36. Juan, Ajá. Juan 5, no, pues sí me fui un ratito. A ver, va, Juan 5:36. Juan 5:36. Ujú. Juan 5:36. Sí. Sí. Va, ok. Juan 5:36. Dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las obras le fueron dadas por el Padre para ser llevadas a cabo. ¿Checamos? Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Entonces vemos esta idea de forma continua dentro del Evangelio de Juan, que Jesucristo es enviado por el Padre. Eso no significa que es enviado contra su voluntad, sino que también hay una voluntad de parte del Hijo que está yendo junto con la voluntad del Padre. Pero el Hijo está asumiendo una posición de sumisión de forma voluntaria, por su propia voluntad, ¿sí? Y aparte de eso, que es enviado el Hijo junto con el Espíritu Santo. Entonces se ve la Trinidad dentro de todo esto. Entonces, en resumen, lo que vimos en este punto fueron 2 puntos que no los dije de forma, de forma que lo anotasen porque quería seguirme con lo de la palabra. Pero el primer punto de esto fue, desciende la palabra, ¿sí? Que es el segundo punto en general. Voy a repetir mejor los 3 puntos que llevamos. Fue, desciende el Mesías. Entonces el Mesías llega y es Dios mismo y nos muestra la maravilla de la salvación, ¿sí? Segundo punto, desciende la palabra. Entonces desciende aquel que es el verbo eterno, que creó las cosas, ¿sí? Y el tercer punto que estaba metido con de la palabra es, desciende en carne, ¿sí? Desciende en carne. Estamos viendo a Jesucristo que se convierte, que adquiere
una naturaleza humana, ¿sí? Para poder a través de esa naturaleza humana estarnos mostrando de forma más clara a Dios. Ahora, desciende en la carne porque, cuarto punto, desciende para salvación. Porque desciende para salvación. Entonces, al mismo tiempo en el cual está habitando esta eternidad en la carne, ¿sí? Y está mostrando esa humildad, Él lo está haciendo para lograr un propósito, ¿sí? Es un propósito específico. Entonces, la forma en la que viene dentro de esto es extremadamente importante que descendiera en la carne para poder salvar, ¿sí? Si no descendía en la carne, no habría salvación. Si no descendiera, y se hiciese hombre y habitase entre ellos y fuese asesinado y fuese condenado y rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los gentiles y por los judíos, no habría salvación, ¿sí? Entonces, por eso es extremadamente importante que veamos esta identidad. Ahora, Entonces, ¿son 4 puntos? ok, desciende para salvación porque, y ahí van un par de cosas que suceden con esto. Cuando Él se encarna, Hebreos capítulo 2, versículo 11, Hebreos 2:11, Él se hace parte de la familia de los hombres. Entonces, Él se hace parte de una familia. Chequen, Hebreos 2, versículo 11. Hebreos 2, versículo 11, aquí está. Dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, el cual, por lo cual, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿sí? Está diciéndonos, absolutamente todas las personas que son salvadas son todos de un solo Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta idea de familia, esta idea de ser parte de un solo Padre y ser hermanos de Jesucristo, llega por el hecho de que Jesucristo está en la carne. Entonces, cuando Él está en la carne, Él consigue una salvación para las personas y Él hace que formen parte de esta familia. Y entonces todos juntos forman parte de una familia que es la familia de Dios, ¿sí? Nos dice también entonces esto. Chequen el versículo 14, el versículo 14 de este mismo pasaje. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, lo agranda entonces, cuanto ellos participan de carne y sangre, los que quiere Dios que sean salvados, participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, estaba diciendo, Jesucristo desciende en la carne porque Él quiere que personas que ya habitan en la carne, que ya habitan en carne y sangre, que están muriendo, sean salvados por medio de Él. Y para que sean salvados por medio de Él, Él tenía que ser hombre. Para poder, Él dice, participar de lo mismo, para poder anular a la muerte, ¿sí? Entonces, cuando Él participa de esto, Él se convierte en un supremo sacerdote de todos nosotros. Chequen el versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas a que Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Ok? ¿Qué es un sacerdote? Para que tengamos una idea de sacerdote. Un sacerdote es alguien que está mediando entre Dios y las personas. ¿Qué es un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote es alguien que tiene ambos caracteres, el de Dios y el de los hombres, para poder mediar entre ellos dos. Los sacerdotes que eran de la familia de Aarón eran personas que se santificaban y que ofrecían también animales por ellos mismos para poder ellos entrar a la presencia de Dios, para poder mediar delante de Dios. Pero finalmente ellos iban a morir y finalmente ellos pecaban. Ellos no eran sacerdotes dignos, ¿sí? Pero Jesucristo, al ser ambos Dios y hombre, Él se convierte en el único que puede mediar entre ellos dos, entre el Dios y entre los hombres, ¿sí? Entonces, por eso tenía que tomar y ser semejante a sus hermanos en absolutamente todo, para poder ser todos de una sola familia, para poder Él ir en contra de la muerte, ¿sí? En contra del poder de la muerte,
tenía que estar superando esta muerte. Y versículo 17, para poder ser un sumo sacerdote que fuese misericordioso y perfecto en todo, ¿sí? Entonces, nos muestra que este descender de Jesucristo, la encarnación, es necesaria para la salvación, ¿sí? Porque tenía que tomar de la misma carne de nosotros y ser en todo semejante a nosotros para poder salvarnos a nosotros de la muerte y hacernos formar a nosotros, hombres, parte de la familia de Dios, a través de un único hermano que es perfecto, ¿sí? Y hacernos compartir de toda la forma en la cual Él es, ¿sí? Y entonces, con eso, consigue la mayor noticia que nosotros tenemos para absolutamente todo. Chequen la forma en la que nos habla el versículo 10, dentro de este mismo capítulo. El versículo 10, chequen. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, se hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, ¿sí? Entonces está hablando acerca de esto. Dice, el versículo dice otra vez, convenía que lo realizase de esta forma. O sea, convenir, esta es la forma en la que tiene que ser realizada, ¿sí? A través de sufrimientos. ¿Para qué? Para que fuese perfeccionada esta salvación y trajese a muchos hijos a la gloria, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Entonces, si nos vamos con esos puntos ahorita, creo que estaría excelente, hermanos. Entonces voy a resumir y voy a terminar con algo específico, ¿va? Entonces, lo que hemos visto hoy es el hecho de que la encarnación nos habla acerca de la descendencia del Mesías, ¿sí? Nos está hablando acerca de esta figura tan grande del Antiguo Testamento, que es una figura que mostraba luz, que era el mismo Señor, es una figura que estaba llegando para redimir a Israel, ¿sí? Y a todo el mundo, como nos menciona Génesis capítulo 3, versículo 15, a través de Adán y Eva y su pecado, la promesa que les fue hecha para todo el mundo, nos menciona entonces esta grandeza de la salvación a la cual nosotros tenemos que acercarnos y ver tan grande, ¿sí? Cuando estamos hablando acerca de que desciende la palabra, nos habla acerca de la eternidad de Jesucristo, nos habla acerca de cómo es que esto que es tan grande y que está arriba de nosotros, que nos menciona el último versículo que nosotros estuvimos viendo, es aquel por quien todas las cosas fueron hechas y para quien son todas las cosas, ¿sí? Él es el que se hizo carne. Cuando nos habla acerca de este hacerse carne, nos dice entonces, no solamente habita en él lo eterno, sino habita también en él algo que se hizo, que era mortal, ¿sí? Que era mortal hasta que él fue redimido. Hasta que él cumplió su propósito y fue resucitado. Eso es lo que quise decir, no redimido. Hasta que fue resucitado. Y nos muestra entonces que es extremadamente grande para nuestra salvación, porque se tuvo que hacer hombre para poder mediar entre Dios y los hombres, ¿sí? Para poder ver entonces que esta cantidad extensa de diferencia, porque hay una cantidad extensa de diferencia entre tú y yo y Dios, ¿sí? Entre tú y yo y Jesucristo. Esta cantidad extensa de diferencia que nos separa de Dios de forma tremenda, pudo ser solucionada por la encarnación de Jesucristo, que al hacerse Dios, que al hacerse hombre, Él puede ser el perfecto mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Y entonces les quiero dejar con una última imagen. Cuando nosotros observamos el Antiguo Testamento y observamos la forma en que Dios descendió en el monte de Sinaí, Éxodo capítulo 19, versículo 11, cuando nos vemos esta forma en la que descendió Él, no solamente en Sinaí, sino que Él desciende en el tabernáculo, en Números 12, versículo 5, o vemos que Él desciende en el templo, en Segunda de Crónicas, cuando termina el templo Salomón, ¿sí? O cuando vemos todas estas formas en las cuales se presenta Dios, lo que estamos viendo es una imagen, un tipo de lo que está sucediendo cuando llega la encarnación. Un Dios que se está extremadamente separado de sus criaturas y que las criaturas están pecando para irse incluso más lejos, pero que Él en su misericordia se acerca a las personas en el monte Sinaí para ofrecerles su palabra, en el tabernáculo para crear una nación
que fuese completamente distinta, ¿sí? Para poder estar ellos viviendo para Dios y ser parte del pueblo de Dios. Y entonces a través de Jesucristo, Él cumple absolutamente todo esto, ¿sí? Él a través de su encarnación se hizo pobre para poder hacernos a nosotros ricos, ¿sí? Entonces, para poder traernos a nosotros a la gloria. Entonces, vámonos con ese mensaje, hermanos, ahorita. Y entonces terminemos nosotros pensando que tenemos que estar extremadamente agradecidos por todo lo que Jesucristo ha hecho. Perdónenme. Tenemos que estar nosotros compartiendo este mensaje, que es lo que les quise decir en el principio, en el primer punto, compartiendo este mensaje de salvación. En el segundo punto, asombrándonos con su eternidad. En el tercer punto, maravillarnos con su humildad, ¿sí? Con su humildad. Y en el cuarto punto, depender solamente de Jesucristo, ¿sí? Es la aplicación. Dependamos solamente de Jesucristo. Meni, ¿me ayudas a orar, porfa? Sí, claro que sí. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, porque nos muestras un poco más de tu Hijo, Señor, nos muestras que descender aquí en la tierra, Señor, dejar el trono y venir aquí humildemente y en obediencia, Señor, fue para nosotros, Señor, y es algo que verdaderamente no merecemos, Señor, y a veces reaccionamos de la forma incorrecta, sin obedecer, Señor, sin amarte lo que mereces que te amemos, Señor. Y deseamos cambiar, Señor, con nuestros corazones, deseamos amarte cada día más, deseamos que tú seas el único que nosotros tememos y queremos ser más humildes para poder ver esta grandeza, Señor, esta grandeza de la salvación y de todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias y te rogamos que nos ayudes para poderte ver de la forma correcta, Señor, y poderte apreciar y alabar, Señor, y depender de ti siempre de la forma indicada. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Meni.